Parte del equipo de salud mental del Hospital Pasteur. Ella es licenciada en psicología y, como comentábamos al comienzo de este programa, llegaron a nuestra redacción algunos casos, algunas intervenciones de las cuales había participado personal policial y entiendo que personal de salud también, porque estaban relacionados a la problemática de la salud mental justamente. Y bueno, queríamos abordar este tema con ella, con quien ya hemos hablado en otras oportunidades, así que es un placer volver a contactarla. Buen día, Nadia, te saluda Patricia y Leonela de este lado. ¿Qué tal? Muy buenos días. Saludos para ustedes también, Patricia y Leonela. Un gusto estar con ustedes. Un gusto para nosotras. Bueno, queríamos conversar justamente por estas recientes intervenciones y bueno, saber cómo se manifiesta, ¿no?, esta problemática de la salud mental en nuestra ciudad, en Villa María. Bien, bueno, les cuento. Venimos asintiendo, digamos, a una demanda muy grande en todo lo que tiene que ver con las cuestiones de salud mental, como ustedes lo están mencionando. Y el servicio de salud mental en el hospital, bueno, está trabajando muchísimo tratando de digamos, hacer frente a esta demanda que ingresa, ¿sí? Muchas veces la demanda llega, o la mayoría de las veces llega a través de la guardia, ¿sí?, central del hospital, y allí, digamos, somos convocados por el personal médico a las intervenciones cuando se trata de usuarios o intervenciones que tengan que ver con salud mental, ¿sí? Y muchas veces en este último tiempo es recurrente esto de que somos convocados cuando la policía, bomberos o el servicio de emergencia municipal acude y lleva, digamos, o transporta a usuarios que presentan alguna crisis o algunos síntomas de, digamos, de cuestiones de salud mental, ¿sí? Esto, digamos, se está tornando bastante, digamos, recurrente. Entonces, frente a estas situaciones es que nosotros, bueno, tenemos que acudir a la guardia y hacemos o tratamos de hacer una evaluación integral de esa persona y de la situación por la cual llega. ¿Esto viene aumentando con el tiempo, Nadia? ¿O es estacional, que en verano hay más casos? Porque nos ha llamado la atención de vecinos que se comunican diciendo, vi uno acá en Santa Ana, vi otro caso allá. Bueno, saber que si son más que lo habitual o no sé, ustedes saben porque tienen que atenderlo a diario ahí. Sí, venimos asintiendo, podríamos decir que hace más o menos aproximadamente en los últimos 6 meses que tenemos, digamos, esta recurrencia, ¿sí? Nosotros muchas veces a esto le llamamos por ahí efecto de puerta giratoria, porque, digamos, muchas veces son los mismos usuarios que reingresan, claro, ¿sí? Porque frente a estas situaciones nosotros podemos intervenir, podemos ayudar, pero hay situaciones como extras que tienen que ver por ahí con estas cuestiones que, las cuestiones sociales, las cuestiones habitacionales y la falta de recursos a veces que, digamos, de quienes ingresan, a veces también es como necesitamos a la hora de la intervención, nos quedamos cortos a veces con los recursos que podamos llegar a tener y ofrecer en cuestiones de guardia, ¿sí? Muchas veces sí evaluamos y consideramos esto que nosotros llamamos la cuestión del riesgo, ¿sí?, para sí o para terceros, y ese, digamos, es un concepto bastante central que atraviesa nuestras prácticas, y cuando estamos frente a esa situación sí nos vemos, digamos, atravesados por esto de decir, bueno, esta persona o este usuario si presenta este riesgo para sí y para otros, bueno, ahí tenemos que hacer intervenciones como más profundas y muchas veces dejamos, digamos, o hacemos internaciones, ¿sí? Por eso en el hospital estamos asintiendo esto desde hace un tiempo, que últimamente nuestras camas para usuarios de salud mental están todo el tiempo ocupadas, digamos, son camas que se llenan y damos el alta y nuevamente ingresa otra persona y así, ¿no? Entonces, en este sentido podemos dar cuenta de que, bueno, sí, emerge en este contexto las cuestiones que tienen que ver con la salud mental. ¿Hay algunas situaciones, Nadia, algunos casos que tienen que ver con personas en situación de calle y entiendo que ahí se debe dificultar mucho más hacerle un seguimiento a esa persona o sostener un tratamiento? Exacto. Últimamente es eso lo que nos pasa, porque, digamos, nosotros, digamos, como eje, digamos, de nuestras prácticas y nuestras intervenciones tenemos la Ley Nacional de Salud Mental. Y la misma ley, en uno de sus artículos, da cuenta de que las internaciones por motivos habitacionales, cuestiones sociales o económicas no son motivos para, digamos, hacer internaciones en el hospital general y hacer internaciones en general, digamos, de salud mental. Entonces ahí es donde se nos presenta este dilema y esta dificultad, porque somos, digamos, convocados a tener que dar una respuesta, ¿sí? Y muchas veces esa respuesta termina siendo un poco insuficiente porque hay aspectos que no los podemos abarcar del todo el equipo de salud, ¿sí? Claro. Lo que hace el perfil, Nadia, ¿son jóvenes, son más varones, más mujeres? Contanos si
Entiendo que para hablar con precisión por ahí es necesario un trabajo estadístico, pero en el contacto diario con con los pacientes podés tener una mirada sobre el perfil de quienes acuden reiteradamente a la guardia de salud mental. Sí, por ahí yo, antes, digamos, de calificar lo que tenga que ver a lo mejor con cuestiones de género, si son más hombres o mujeres, preferiría también que pudiéramos dar cuenta de esto, que hay muchas veces personas que están de tránsito o de pasaje en la ciudad, ¿sí? O vienen desde otro lado, y eso nos está pasando muchísimo, que encontramos este tipo de usuarios que vienen de distintas provincias o de distintas zonas, digamos, dentro de Córdoba, que están como de tránsito, y bueno, y ahí, digamos, es bastante diverso esto, es tanto hombres como mujeres, digamos, no podríamos discriminar exactamente los números, pero podemos dar cuenta que muchas de estas personas no tienen domicilio en nuestra ciudad. ¿Sí? ¿Y jóvenes? Sí, la verdad que sí, podemos dar cuenta, ahí podríamos, digamos, entre los 25 y los 35 años, entre los 40, estamos ahí en esa franja de edad. Nadia, ¿cuáles son los signos de alerta que uno puede tener en cuenta por una persona que esté atravesando algún problema de salud mental con quien está a su alrededor, digamos, ya sean familiar o amigos, a lo que hay que estar atento? Sí, me parece que por ahí como que vamos a diferenciar un poco estos usuarios que nos llegan y que muchas veces dan cuenta porque hacen ruido, tienen, digamos, se manifiestan como algo diferente y muchas veces para la sociedad esto que es diferente hace, digamos, una cuestión de que hay que eliminarlo o hay que hacer algo urgente con eso, ¿no? Entonces, digamos, por un lado nos pasa eso, ¿no? Que también tiene un poco que ver con las cuestiones todavía de estigma que predominan hacia a veces las cuestiones de las patologías y los usuarios de salud mental, pero por otro, me parece, bueno, esto importante. No quita que tengamos que tener en cuenta esto, como vos decís, que hay ciertas situaciones que cuando implican riesgo tenemos que consultar o tenemos que llamar, digamos, a las fuerzas vivas, sea bomberos, sea la ambulancia, sea la policía, ¿no? Porque cuando uno encuentra una situación quizá en la vía pública, obviamente que tiene que dar cuenta de eso, pero realmente sí, digamos, hay una situación que implica gravedad o riesgo, ¿sí? No por esta cuestión de lo superficial, ahí nomás inmediatamente acudir, ¿no? O hacer estos llamados. Pero, no tener miedo a cualquier conducta un poco fuera de lo que vemos cotidianamente, sino cuando realmente hay riesgo. Exacto, si bien obviamente que también, digamos, damos cuenta que nos han pasado y hay situaciones de crisis que salen en los medios y demás, que también, digamos, de pacientes que se descompensan en su patología y demás, por supuesto que tenemos que intervenir y que tenemos que dar cuenta. Entonces, ahí a lo mejor podríamos pensar en estos signos de alarma cuando hay descompensaciones por ahí que llamamos de los cuadros de base de algunas patologías psiquiátricas o de salud mental. ¿Cómo, bueno, puede ser esto de un discurso desorganizado, esta cuestión de las personas que deambulan, que están como muy inquietas, que pueden decir, digamos, que están desordenados, que están desorientados en el tiempo, en el espacio, que se manejan de modo impulsivo, o que están violentas, o que tienen episodios de agresividad o de agresión hacia otros, ¿sí? Puede ser verbal o física, ¿sí? Bueno, esas podríamos como mencionar que son como las pequeñas alertas por ahí, ¿no? Claro. Imagino que ustedes deben trabajar cotidianamente y pensar de qué manera concientizan en la comunidad, en la sociedad, sobre la importancia de darle importancia, valga la redundancia, a la salud mental y de abordarlo sin una estigmatización, ¿no? Porque también hay un poco de estigma en relación a eso. Sí, por supuesto. Por eso, bueno, creo que también a través de estas pequeñas comunicaciones y podemos empezar a concientizar, y a veces obviamente que sí está como muy difícil la esfera, digamos, en cuanto a las cuestiones de salud tenemos distintos niveles y la prevención, ¿no? Es la idea, pero muchas veces no llegamos a ese escalón de trabajar en la prevención y directamente ya abordamos la situación, esto con el caso ya como más, digamos, con la crisis de excitación o con un nivel de agresividad importante, ¿no? Digamos, por ahí va como en escalada y a veces esto no podemos pesquisarlo en lo previo para poder hacer un trabajo de prevención y ya directamente hacemos la intervención ya como de segundo nivel cuando nos toca, digamos, en las situaciones de guardia y demás, ¿no? Claro. Nadia, crecimiento de la cantidad de personas que necesitan esta atención en salud mental como de emergencia en la guardia, ¿está asociado a cuestiones individuales, no sé, alguna enfermedad, algo o un consumo, o a cuestiones sociales? Falta de trabajo, no sé, un poco más violenta la sociedad en general. ¿Cómo lo analizan ustedes?
Sí, ahí, Patricia, creo que es como muy importante esto que todavía no le hemos mencionado en lo que va de esta entrevista, de las cuestiones de los consumos problemáticos de sustancias, ¿sí? Estamos atravesados constantemente por estas cuestiones, ¿no? Entonces, digo, muchos de estos usuarios tienen estos antecedentes del consumo de sustancias que muchas veces esto exacerba, ¿sí?, las cuestiones impulsivas y potencia muchas veces estas características que mencionábamos como en alerta, ¿sí? Entonces creo que también, digamos, esto lo tenemos que considerar porque obviamente que muchas veces requiere, digamos, de la intervención y va muy de la mano con las cuestiones de salud mental porque no las podemos pensar diferentes, ¿sí?, a las cuestiones del consumo problemático. Y también, obviamente, que están interpelados por las cuestiones sociales porque, bueno, es algo que se va deteriorando con el tiempo, con la persona, lo cognitivo y demás, ¿no?, que provoca alteración. Recordemos, Nadia, para nuestra audiencia, bueno, el funcionamiento de la Guardia de Salud Mental, que es en el Hospital Pasteur. Exacto, sí, nosotros trabajamos las 24 horas del día, los 365 del año, hacemos, digamos, estamos ahí, digamos, ¿no?, los profesionales trabajamos haciendo lo que llamamos la guardia activa de 24 horas, ¿sí? Bien, y además también me gustaría como mencionar en este pequeño espacio que también apelamos un poco al uso, digamos, como razonable de estas cuestiones de la urgencia en la guardia, ¿sí? Por otro lado, también nosotros hacemos la atención en lo que tiene que ver con el consultorio externo, digamos, y la posibilidad de hacer psicoterapia y tratamiento, y la consulta también la hacemos, digamos, obviamente, digamos, desdoblado de la cuestión de guardia, sino que es la asistencia en consultorio, que también se puede sacar turno, cuando hay algunos síntomas, algunas situaciones de crisis que no ameritan la urgencia inmediata, ¿sí? Porque muchas veces a esto tenemos que apelar, porque últimamente nos encontramos tan demandados que a veces digamos, una intervención de las cuestiones de salud mental demora su tiempo, ¿sí? En esto que tenemos que hacer una escucha totalmente activa, empática, hasta que analizamos un poco la situación, hasta que buscamos referentes, porque a veces como son a veces personas en situación de calle, hasta que buscamos algún referente, buscamos el origen, o damos cuenta, digamos, llevan tiempo y muchas veces ya están esperando, digamos, en la guardia otros 2 o 3 usuarios más para ser evaluados. Entonces, por ahí esto me parece como que tenemos que apelar a esta concientización y a poder dar cuenta de un uso como razonable de las cuestiones de la urgencia de la guardia de salud mental. Los consultorios también deben estar hiperdemandados, ¿no? Sí, también tenemos, digamos, muchas atenciones en lo que va del consultorio. Tenemos, digamos, turneros tanto de psiquiatría como de psicología y sí, estamos bastante demandados. Claro. Y trabajan en conjunto con otras áreas, imagino también del hospital. ¿Están trabajando en conjunto con el municipio y demás para poder abordar esto, sobre todo por la preocupación del aumento de casos? Exacto. Las intervenciones, desde, digamos, lo que tiene que ver con la salud mental, nuestra guía tiene que ver la cuestión de la salud mental comunitaria. Y por eso, digamos, trabajamos en conjunto con las cuestiones de primer nivel de atención de salud, que sería todo lo que tiene que ver con los centros de salud, la municipalidad y la Secretaría de Salud municipal, ¿sí? Muchas veces nosotros hacemos las intervenciones y pasamos, digamos, el caso o hacemos un resumen o enviamos una contrarreferencia al equipo del barrio para que a lo mejor pueda hacer un seguimiento, ¿sí?, de ese usuario, para garantizar a lo mejor esto de que, bueno, pueda tomar la medicación que corresponde o que, bueno, pueda asistir al espacio para hacer la psicoterapia o que pueda al menos cumplir con algo de las cuestiones del tratamiento que uno plantea. Claro. Si bien la ley de salud mental habla de la extinción de los hospitales monovalentes, desde el Pasteur, cuando hay algunos casos que así lo meritan, tienen que enviar a Oliva, pero cada vez menos, ¿no? Sí, últimamente nos pasa esto. Si bien, digamos, nuestra brújula y nuestra orientación tiene que ver todo lo que hace a la ley de salud mental, pero a veces nos quedamos cortos, ¿sí? Con esto que a veces damos cuenta de que, digamos, la respuesta a veces tiene que ser inmediata, las necesidades están, pero a veces los recursos son insuficientes porque, bueno, a la ley todavía le falta todo un recorrido y poder, digamos, esto del armado de los dispositivos de medio camino o hospitales de día, porque, bueno, esas cosas son las que nos están faltando, ¿no? Y eso a veces esto es lo que dificulta el poder dar una respuesta totalmente eficaz a quien a veces no consulta, pero bueno, tenemos que tratar de tener una mirada esperanzadora de que, bueno, en algún momento esto va a llegar, ¿sí? Porque es necesario. Y esto, como vos decís, Patri, sí, muchas veces frente a situaciones que a veces le llamamos como código rojo por ahí, frente a algunos usuarios, frente a algunos síntomas de gravedad o cuestiones como muy específicas, hacemos la derivación en Oliva. A veces, muchas veces, cuando tenemos en el hospital, hacemos una internación de corta estadía en el hospital general de 48 horas, tratamos de a veces estabilizar el cuadro, pero si no se puede, ahí sí llamamos a los equipos del Hospital Emilio Vidal-Laval y hacemos la derivación. Nada más que también están teniendo mucha demanda ellos y muchas veces hay espera por las camas para las internaciones de salud mental.
Nadia, muchísimas gracias por tu tiempo y por la amabilidad de atendernos y bueno, ayudarnos a abordar este tema desde una mirada profesional. No, muchísimas gracias a ustedes por ocuparse y por, bueno, poner el tema en la mañana. Muchísimas gracias. Gracias a vos, un placer.